La fecha está marcada en rojo en calendarios de laboratorios de medio mundo. 5 de noviembre de 2025. Ese día, algo va a pasar. Algo que la NASA prefiere no explicar del todo. Un objeto interestelar, catalogado como 3I, Atlas, realizará un movimiento que desafía las leyes básicas de la física orbital. No hablamos de una simple desviación gravitatoria, hablamos de una aceleración controlada, de un cambio de rumbo tan preciso que parece dibujado con intención. Y lo más inquietante, ese movimiento ocurrirá exactamente en una ventana temporal que coincide con una alineación electromagnética entre Marte y la Tierra. Una alineación que no se repetirá en los próximos 120 años. Los datos están ahí, los telescopios lo capturaron, pero la explicación oficial sigue siendo esquiva, casi evasiva, y mientras los científicos independientes intentan armar las piezas del rompecabezas, las agencias espaciales ajustan sus protocolos en silencio, como si supieran algo que aún no están dispuestas a compartir con el resto de nosotros. Antes de seguir, déjame en los comentarios qué pensás cuando escuchás que un objeto del espacio profundo cambia su trayectoria sin razón aparente. Escribí lo primero que se te viene a la mente, porque lo que voy a contarte a partir de ahora no es especulación barata. Es información filtrada, análisis técnicos y un patrón de comportamiento que está dejando sin respuestas incluso a los más escépticos. Todo empezó en mayo de este año. 3I. Atlas fue detectado por primera vez mediante el sistema de rastreo automático del Observatorio de Hawái. Al principio, nadie le prestó demasiada atención. Parecía un objeto común, velocidad moderada, trayectoria hiperbólica, origen interestelar confirmado por su ángulo de entrada al sistema solar. Lo catalogaron, le asignaron un número de referencia y lo agregaron a la lista de objetos en tránsito, rutina pura. Pero en julio, algo cambió. Los astrónomos que seguían su órbita notaron una pequeña desviación, nada alarmante en principio. Los objetos espaciales están constantemente expuestos a fuerzas gravitatorias menores, emisiones solares, incluso presión de radiación. Es normal que ajusten levemente su curso. Lo que no es normal es que esa desviación sea simétrica, precisa, como si el objeto hubiera activado un sistema de corrección de rumbo. El primer informe técnico llegó a la mesa de análisis del Jet Propulsion Laboratory en agosto. Decía algo simple pero perturbador: aceleración no gravitacional detectada, origen desconocido. Esa frase encendió las alarmas, porque si un objeto acelera sin estar siendo atraído por otro cuerpo masivo, entonces algo interno está generando esa propulsión. Y si algo interno lo está impulsando, ya no estamos hablando de una roca espacial, estamos hablando de algo diseñado, algo con propósito. Durante semanas, el equipo intentó encontrar explicaciones alternativas: desgasificación de hielo sublimado, como ocurre con algunos cometas, fragmentación interna que genera empuje asimétrico, incluso efecto Yarkovsky, donde la radiación solar crea un pequeño empuje térmico. Pero ninguna de esas teorías encajaba con los datos. La aceleración era demasiado constante, demasiado direccional, y lo más extraño, parecía sincronizarse con ciclos de 72 horas. Cada 3 días, el objeto ajustaba su velocidad en fracciones microscópicas, siempre en la misma dirección, siempre con la misma intensidad relativa. Entonces llegó octubre, y con octubre llegó el silencio. Hace apenas unas semanas, un documento interno de la NASA apareció brevemente en un servidor de acceso restringido. No era un comunicado oficial, era un reporte técnico preliminar, etiquetado como «solo para revisión interna». Duró en línea exactamente 17 minutos. Suficiente tiempo para que 3 astrónomos independientes, con acceso autorizado a bases de datos compartidas, descargaran una copia. Lo que contenía ese documento cambió la conversación por completo. Según los datos del telescopio espacial James Webb, la aceleración de 3I, Atlas, había aumentado un 12% en menos de 48 horas, sin intervención externa visible, sin proximidad a cuerpos masivos, sin explicación coherente dentro del marco teórico actual. Pero lo verdaderamente inquietante estaba en el anexo del informe, una serie de coordenadas orbitales proyectadas. Todas convergían hacia un mismo punto del espacio, una región específica entre Marte y la Tierra.
y todas marcaban la misma fecha, 5 de noviembre de 2025. No era una predicción difusa, era una proyección matemática precisa, con márgenes de error inferiores al 0,2%, como si el objeto supiera exactamente hacia dónde se dirige y cuándo debe llegar. El documento fue eliminado minutos después de su publicación. La NASA emitió un breve comunicado diciendo que se trató de un error administrativo, que el archivo había sido subido por equivocación y que los datos aún estaban siendo verificados. Pero el daño ya estaba hecho. Las copias empezaron a circular en foros especializados. Astrofísicos de distintas universidades comenzaron a hacer sus propios cálculos. Y todos llegaron a la misma conclusión. Algo muy extraño está pasando con 3i, Atlas. Contame en los comentarios si crees que fue realmente un error, o si alguien dentro de la NASA decidió filtrar esa información a propósito. Porque hay detalles en todo esto que no cierran. Detalles que sugieren que no estamos recibiendo la historia completa. Uno de esos detalles tiene que ver con los telescopios. Durante las últimas semanas de septiembre y principios de octubre, varios observatorios independientes reportaron que sus sistemas fueron desconectados temporalmente para mantenimiento programado. El problema es que ese mantenimiento no estaba en los calendarios oficiales, y todos los apagones coincidieron con ventanas de observación óptimas para rastrear a 3i, Atlas. En España, el Gran Telescopio Canarias quedó fuera de línea durante 48 horas. En Chile, el observatorio La Silla reportó problemas técnicos justo cuando el objeto cruzaba su campo visual nocturno. En Australia, el radiotelescopio Parkes suspendió operaciones sin previo aviso durante un fin de semana completo. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero cuando empezás a sumar las coincidencias, el patrón se vuelve difícil de ignorar. Algunos astrónomos aficionados con equipos propios intentaron llenar los vacíos, subieron imágenes a foros especializados, compartieron datos espectrométricos y lo que encontraron fue aún más perturbador. En varias de esas observaciones independientes, 3i, Atlas parecía emitir una señal de radiofrecuencia débil pero constante. No era ruido de fondo, no era interferencia terrestre, era una emisión direccional, con picos de intensidad que se repetían cada 72 horas. El mismo ciclo temporal que marcaba sus ajustes de velocidad. Un ex ingeniero del Jet Propulsion Laboratory, que prefirió mantenerse en el anonimato, envió un correo electrónico a varios colegas hace unos días. En ese correo decía algo que muchos consideran imposible de ignorar. El patrón se repite con exactitud matemática. Esto no es un error. Esto no es aleatorio. Y si alguien ahí arriba está prestando atención, ya sabe lo que significa. Pocas horas después de enviar ese mensaje, su cuenta de correo institucional fue desactivada. Oficialmente, por motivos de seguridad informática. Extraoficialmente, nadie sabe qué pasó realmente. Intenté contactarlo para este video. No obtuve respuesta. Ahora bien, hablemos de lo que significa realmente esa fecha. El 5 de noviembre, según los cálculos del Observatorio de Hawái y de varios centros de astrofísica en Europa, ese día 3i, Atlas, atravesará una zona de resonancia electromagnética entre Marte y la Tierra. Es un fenómeno extremadamente raro. Ocurre cuando las órbitas de ambos planetas, combinadas con la actividad solar, crean una especie de corredor donde las ondas de radiación electromagnética se amplifican de manera exponencial. Algunos lo comparan con una cámara de eco en el espacio. Si algo emite una señal dentro de esa zona, esa señal podría multiplicarse miles de veces en intensidad. Y si 3i, Atlas, está emitiendo algo, como sugieren las observaciones independientes, ese será el momento exacto en que podríamos captarlo con total claridad. Los científicos más cautelosos lo llaman un evento de sincronía interestelar, un momento único donde las condiciones del sistema solar permiten detectar señales que normalmente serían demasiado débiles para nuestros instrumentos. Pero otros, los que se atreven a ir un paso más allá, lo describen de otra manera, lo llaman la hora cero, el momento en que dejamos de observar pasivamente el cosmos y empezamos a recibir información dirigida hacia nosotros. ¿Suena a ciencia ficción? Tal vez. Pero recordemos algo importante. No es la primera vez que un objeto interestelar nos deja con más preguntas que respuestas. En 2017, Oumuamua entró a nuestro sistema solar y desafió todas las expectativas. Su forma alargada,
su aceleración inexplicable, su trayectoria anómala. Incluso el astrónomo Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, propuso públicamente que podría tratarse de tecnología extraterrestre, una vela solar, construida por una civilización avanzada. La comunidad científica lo criticó duramente, pero nunca pudieron ofrecer una explicación definitiva que cerrara el caso. Oumuamua salió del sistema solar, llevándose sus secretos con él. Ahora tenemos a Tracy, Atlas, y a diferencia de Oumuamua, este objeto no está saliendo, está acercándose, y lo está haciendo con una precisión que parece intencionada. Escribí en los comentarios la palabra Atlas si querés que siga investigando cada nuevo dato sobre este objeto, porque lo que viene después es aún más perturbador. Existe una hipótesis que muy pocos se atreven a mencionar en voz alta. Una hipótesis que desafía no solo nuestra comprensión de la física, sino nuestra posición en el universo. Un pequeño grupo de astrofísicos, algunos de ellos con credenciales impecables, plantea que Tracy Atlas no solo cambia de dirección, sino que genera su propio campo gravitacional, y si eso fuera cierto, estaríamos frente a algo sin precedentes, porque los objetos naturales no generan campos gravitacionales controlados. Los objetos naturales responden a la gravedad de otros cuerpos. Pero si Tracy Atlas puede manipular su propia atracción gravitatoria, entonces estamos hablando de propulsión controlada, de tecnología, de diseño deliberado. Esta teoría surgió después de analizar las pequeñas perturbaciones que el objeto causa en su entorno inmediato. Normalmente, cuando un asteroide o cometa pasa cerca de otros cuerpos menores en el espacio, las interacciones gravitatorias son predecibles. Se calculan con ecuaciones básicas de mecánica orbital, pero con Tracy Atlas, esos cálculos no funcionan. Las perturbaciones son asimétricas, como si el objeto estuviera emitiendo pulsos de gravedad en lugar de un campo constante. Es una idea radical, tan radical que la mayoría de los científicos la descartan de inmediato. Pero quienes la defienden señalan algo inquietante. Si ese campo gravitacional pulsante se activa completamente el 5 de noviembre durante la resonancia electromagnética, podríamos estar ante un evento de comunicación interestelar o algo mucho más complejo que aún no somos capaces de comprender. Hay quienes ya lo llaman el mensajero cósmico, un objeto enviado desde algún punto del espacio profundo con un propósito específico, llegar hasta nosotros, activarse en el momento preciso, transmitir algo, un mensaje, una advertencia, una prueba de existencia. Nadie lo sabe, pero la sola posibilidad de que algo así esté ocurriendo debería ser suficiente para que las agencias espaciales del mundo entero estuvieran compartiendo información abiertamente. Y sin embargo, lo que vemos es lo contrario. Silencio, evasivas, comunicados vagos que no explican nada. El 22 de octubre, la Agencia Espacial Europea publicó un breve comunicado de prensa. Decía que están monitoreando varios objetos en tránsito cerca de la órbita terrestre, incluido Tracy Atlas, que no representa ningún riesgo de colisión, que su trayectoria está siendo observada con normalidad y que cualquier especulación sobre comportamientos anómalos carece de fundamento científico. Fin del comunicado. No hubo conferencia de prensa, no hubo sesión de preguntas, solo un texto de 3 párrafos publicado en su sitio web oficial, como si quisieran decir algo sin decir nada en absoluto. Mientras tanto, en foros de astronomía, grupos de investigadores independientes están organizando campañas de observación colaborativa para el 5 de noviembre. Telescopios aficionados de todo el mundo apuntarán hacia la región donde se espera que Tracy Atlas cruce la zona de resonancia. Van a grabar todo, van a medir todo lo que puedan. Espectros de luz, emisiones de radio, variaciones térmicas, cualquier anomalía detectable, porque si las agencias oficiales no van a compartir sus datos, al menos habrá un registro público, descentralizado, imposible de censurar. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Por qué tanto secretismo? Si Tracy Atlas es realmente solo una roca espacial con comportamiento inusual pero explicable, ¿por qué no publicar los datos completos? ¿Por qué eliminar informes internos? ¿Por qué desconectar telescopios justo cuando el objeto está en su punto óptimo de observación? Hay 2 posibles respuestas. La primera es que las agencias no tienen idea de qué está pasando y prefieren no generar pánico público admitiendo su ignorancia. La segunda es que sí saben qué está pasando y precisamente por eso eligen no decir nada,
Ambas opciones son inquietantes. Porque si no saben, significa que nos enfrentamos a un fenómeno completamente nuevo, algo que desafía nuestro conocimiento actual del cosmos. Y si sí saben, entonces están tomando la decisión consciente de mantener a la humanidad en la oscuridad sobre un evento que podría ser histórico. En cualquier caso, estamos a pocos días de descubrirlo. Contame en los comentarios qué teoría te parece más creíble. ¿Pensás que es un objeto natural con propiedades extrañas que aún no entendemos? ¿O crees que hay algo más detrás de todo esto? Porque a medida que nos acercamos al 5 de noviembre, las teorías se multiplican y algunas de ellas son realmente difíciles de descartar. Una de las más interesantes proviene de un astrofísico de la Universidad de Edimburgo. Él sugiere que 3i Atlas podría ser un fragmento de tecnología antigua, no necesariamente extraterrestre en el sentido de que venga de otro planeta habitado ahora mismo, sino de una civilización que existió hace millones de años y que dejó objetos flotando en el espacio interestelar, sondas automáticas, dispositivos de monitoreo, artefactos diseñados para activarse cuando detectan ciertas condiciones, como la presencia de planetas con atmósferas ricas en oxígeno o señales de radio, o actividad tecnológica. Según esta teoría, 3i Atlas podría haber estado vagando por la galaxia durante eones, esperando encontrar un sistema solar como el nuestro. Y ahora que lo encontró, está ejecutando su programación, ajustando su curso, posicionándose en el lugar correcto, preparándose para transmitir. Suena a especulación pura, y tal vez lo sea, pero lo fascinante de esta teoría es que no viola ninguna ley física conocida. Es técnicamente posible. Si nosotros, como civilización, pudiéramos construir sondas interestelares capaces de funcionar durante millones de años, ¿por qué otra civilización no podría haberlo hecho? Y si lo hicieron, ¿cuántas de esas sondas podrían estar flotando ahí afuera, esperando? Otra teoría, más conservadora, pero igual de intrigante, sugiere que 3i Atlas podría ser un núcleo cometario con una composición química inusual, algo que contenga materiales altamente reactivos que generan desgasificación asimétrica de manera cíclica. Esto explicaría la aceleración no gravitacional y los pulsos de actividad cada 72 horas. El problema con esta teoría es que no explica la precisión matemática del patrón. Los cometas son caóticos por naturaleza. Sus emisiones de gas dependen de la temperatura, la presión interna, la rotación irregular, no siguen cronogramas exactos. Y sin embargo, 3i Atlas sí lo hace. También está la posibilidad de que sea un experimento humano que salió mal, o que salió bien, dependiendo de cómo se mire. Algunos teóricos sugieren que podría tratarse de una sonda lanzada décadas atrás por alguna agencia espacial, con tecnología clasificada, que ahora está regresando al sistema solar después de cumplir su misión. Esta teoría explicaría por qué la NASA y otras agencias parecen nerviosas pero no sorprendidas. Porque ya saben qué es. Simplemente no pueden admitirlo públicamente sin revelar programas secretos. Pero esta teoría también tiene agujeros. Ninguna sonda humana tiene la capacidad de generar los niveles de aceleración que 3i Atlas está mostrando. Y su trayectoria hiperbólica confirma que vino de fuera del sistema solar, no de dentro. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la incertidumbre. Y nos quedan 9 días. 9 días para que el objeto llegue a su destino programado. 9 días para que crucemos de la especulación a los hechos. Porque el 5 de noviembre, pase lo que pase, vamos a tener respuestas, o al menos vamos a tener nuevos datos. Y esos datos van a obligarnos a replantear muchas cosas. Hay algo más que vale la pena mencionar. En los últimos días, varios astrónomos aficionados reportaron haber captado destellos breves provenientes de la dirección aproximada de 3i Atlas. Destellos de luz visible, de muy corta duración, que no coinciden con el espectro típico de reflexión solar. Es como si el objeto estuviera emitiendo luz propia. Por supuesto, esto podría ser un efecto óptico, un artefacto de imagen causado por la atmósfera terrestre o por las limitaciones de los telescopios caseros. Pero cuando 3 observadores en distintos continentes reportan el mismo fenómeno en la misma ventana temporal, empieza a ser difícil descartarlo como error de observación. Uno de esos observadores, un astrónomo aficionado en Canadá, publicó un video de 30 segundos donde se ve un punto luminoso que parpadea rítmicamente. 1, 2, 3 destellos.
Pausa. 1, 2, 3 destellos. Pausa. El patrón se repite durante todo el clip. No es concluyente. La calidad de la imagen es pobre, pero es inquietante. Porque si ese patrón es real, si realmente proviene de 3C, Atlas, entonces estamos ante una señal. Y las señales, por definición, tienen un emisor. Y los emisores tienen intenciones. ¿Qué intención podría tener un objeto interestelar que se dirige deliberadamente hacia una región específica del espacio en una fecha específica? Esa es la pregunta que nadie puede responder con certeza, pero las implicaciones son profundas. Si es un mensaje, ¿para quién es? ¿Para nosotros? ¿Para algo o alguien más que aún no hemos detectado? Si es una advertencia, ¿de qué nos están advirtiendo? Si es una prueba, ¿qué están evaluando? Y luego está la posibilidad más perturbadora de todas, que no sea nada de eso, que simplemente esté cumpliendo una función que no tiene nada que ver con nosotros, que pasemos a ser testigos accidentales de un proceso cósmico que nunca estuvo diseñado para ser observado por humanos, como hormigas mirando pasar un avión, capaces de ver que algo ocurre, pero completamente incapaces de comprender su propósito o significado. Esa idea, en cierto modo, es la más humillante, porque nos obliga a aceptar nuestra insignificancia. Nos recuerda que somos una civilización joven, confinada a un planeta pequeño, en un rincón tranquilo de una galaxia común, y que el universo está lleno de cosas que no entendemos, cosas que tal vez nunca entendamos. Pero también está la posibilidad opuesta, que el 5 de noviembre sea el día en que todo cambie, el día en que recibamos confirmación definitiva de que no estamos solos, de que hay otros allá afuera, otros que construyen, otros que piensan, otros que envían mensajes a través del vacío interestelar, esperando que alguien, en algún lugar, esté prestando atención. Si eso ocurre, si recibimos una señal clara, inequívoca, artificial, ¿qué haremos con esa información? ¿Cómo reaccionará la humanidad? Algunos celebrarán, otros entrarán en pánico. Los gobiernos intentarán controlar la narrativa, los científicos exigirán más datos, los filósofos replantearán preguntas fundamentales sobre nuestro lugar en el cosmos, y millones de personas en todo el mundo mirarán hacia el cielo nocturno con una mezcla de asombro y miedo, sabiendo que algo cambió para siempre. Por eso el silencio de las agencias espaciales es tan frustrante, porque si realmente están viendo algo extraordinario, tienen la responsabilidad de compartirlo. No de manera alarmista, no generando pánico innecesario, pero sí con honestidad, con transparencia, porque este no es un descubrimiento que le pertenezca a una nación o a una agencia. Es un descubrimiento que le pertenece a toda la humanidad. Y si no están viendo nada extraordinario, si todo esto es realmente una tormenta en un vaso de agua creada por observaciones parciales y especulación desbordada, entonces también tienen la responsabilidad de aclararlo, de publicar los datos completos, de mostrar exactamente qué es 3C, Atlas, por qué se comporta como lo hace y por qué no hay nada de qué preocuparse, pero no lo están haciendo. Y esa omisión, voluntaria o no, está alimentando las teorías más extremas. En foros de astrofísica, algunos investigadores plantean que el silencio obedece a protocolos internos de seguridad planetaria, que existen acuerdos no públicos entre las principales agencias espaciales sobre cómo manejar el descubrimiento de tecnología extraterrestre, que hay procedimientos clasificados para evaluar amenazas potenciales antes de hacer cualquier anuncio. Esto no es conspiración descabellada. Existen documentos desclasificados de la NASA y de la Academia Internacional de Astronáutica que confirman la existencia de protocolos de contacto, guías sobre cómo proceder si se detecta una señal inteligente de origen no terrestre. Así que no es inconcebible que esos protocolos se estén activando ahora mismo, en silencio, mientras el resto de nosotros especulamos. Si ese es el caso, significa que alguien en algún lugar ya tomó la decisión de que 3C, Atlas, es lo suficientemente importante como para justificar medidas extraordinarias. Y si esa decisión ya se tomó, entonces el 5 de noviembre no es solo una fecha en el calendario, es un punto de inflexión, un antes y un después. Faltan pocos días, las agencias espaciales están ajustando sus instrumentos, los astrónomos independientes están preparando sus telescopios, los foros de Internet están llenos de especulación, y mientras tanto, 3C, Atlas sigue su camino, impasible,
preciso, silencioso, acercándose a ese punto en el espacio donde todo podría cambiar. Tal vez el 5 de noviembre no pase nada. Tal vez el objeto cruce la zona de resonancia sin emitir ninguna señal detectable. Tal vez los científicos concluyan que fue una anomalía interesante, pero explicable dentro de los parámetros conocidos. Tal vez en unas semanas todo esto sea olvidado, archivado como otra curiosidad astronómica sin consecuencias mayores. O tal vez no. Tal vez ese día recibamos algo, una señal, un patrón, una confirmación de que el universo es mucho más complejo, mucho más poblado, mucho más activo de lo que jamás imaginamos. Y si eso ocurre, nada volverá a ser igual, porque sabremos, con certeza absoluta, que no estamos solos, que nunca lo estuvimos, y que otros, en algún lugar del cosmos, están haciendo exactamente lo mismo que nosotros, mirando hacia las estrellas, buscando respuestas, enviando mensajes, y quizás, solo quizás, 3i Atlas sea uno de esos mensajes. Un mensajero enviado hace millones de años, viajando a través del vacío interestelar, esperando el momento preciso para activarse, para decirnos algo, para mostrarnos algo, o simplemente para recordarnos que el universo es vasto, antiguo y lleno de secretos que apenas estamos comenzando a descubrir. El 5 de noviembre lo sabremos, o al menos empezaremos a saberlo, porque en ciencia, las respuestas nunca son definitivas. Cada descubrimiento abre 10 nuevas preguntas. Cada dato confirmado genera 100 nuevas incógnitas. Y si 3i Atlas resulta ser lo que algunos sospechan, las preguntas que vendrán después serán monumentales. ¿Quién lo envió? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Hay más? ¿Están observándonos ahora mismo? ¿Deberíamos responder? Esas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero merecen ser formuladas, merecen ser investigadas, y merecen que las agencias espaciales del mundo actúen con transparencia y responsabilidad. Mientras tanto, solo nos queda esperar, observar y estar preparados para la posibilidad de que el 5 de noviembre de 2025 sea recordado como uno de los días más importantes en la historia de la humanidad. El día en que dejamos de estar solos en el universo. El día en que el cosmos dejó de ser un lugar vacío y silencioso para convertirse en algo mucho más complejo, mucho más vivo. Y si nada pasa, si todo resulta ser una falsa alarma, al menos habremos hecho el ejercicio de imaginar, de preguntarnos qué significaría realmente ese contacto, de enfrentar nuestros miedos y nuestras esperanzas sobre lo que hay más allá de nuestro pequeño planeta azul. Porque al final, eso es lo que nos hace humanos, la capacidad de mirar hacia arriba y preguntarnos, ¿qué hay allá afuera? ¿Estamos solos? ¿Hay alguien más? Y la valentía de seguir buscando respuestas, incluso cuando esas respuestas podrían cambiarlo todo. El 5 de noviembre se acerca, quedan 9 días, y el silencio de la NASA dice más que cualquier comunicado oficial. Algo está pasando, algo que no se puede explicar con facilidad, algo que tal vez, solo tal vez, nos obligue a reescribir los libros de historia, a replantear nuestra comprensión del cosmos y a aceptar que somos parte de algo mucho más grande de lo que jamás imaginamos. Suscríbete al canal si querés seguir cada nueva actualización sobre 3i Atlas. Déjame en los comentarios qué teoría te parece más convincente. Y prepara tu telescopio, si tenés uno, porque el 5 de noviembre todos estaremos mirando hacia el mismo punto del espacio, esperando, observando, listos para presenciar lo que podría ser el evento más importante de nuestras vidas. O quizás solo sea una roca espacial con propiedades inusuales. Pero incluso si es solo eso, habrá valido la pena preguntar, habrá valido la pena imaginar, porque esa es la esencia de la exploración. No solo buscar respuestas, sino atreverse a formular las preguntas correctas. Y la pregunta correcta ahora es, ¿qué hará 3i Atlas el 5 de noviembre? En pocos días, lo sabremos. Hasta entonces, seguimos esperando, seguimos observando, y seguimos preguntándonos qué secretos guarda el universo en su infinito silencio. En las últimas 72 horas, algo cambió en el espacio profundo, y no fue por accidente. El telescopio espacial James Webb, el instrumento más avanzado jamás lanzado por la humanidad, captó una anomalía que desafía todo lo que creíamos saber sobre los objetos interestelares. El protagonista de esta historia es 3i Atlas,
un cuerpo celeste que durante meses fue catalogado simplemente como una roca errante, un visitante silencioso atravesando nuestro sistema solar. Pero a las 2:43 de la madrugada, tiempo universal coordinado, los sensores infrarrojos del Webb registraron algo inesperado. 3i, Atlas, se movió, y no de la manera que debería hacerlo. La trayectoria que seguía, dictada por las leyes fundamentales de la mecánica celeste, sufrió una desviación. Una desviación que no coincide con ninguna fuerza gravitacional conocida, ningún planeta cercano, ninguna estrella, ningún tirón cósmico observable. Simplemente se movió como si alguien o algo hubiera activado un interruptor. Los astrofísicos que monitoreaban el objeto en tiempo real quedaron en silencio. Algunos pensaron que era un error de calibración, otros revisaron los datos 1, 2, 3 veces, pero las cifras no mentían. 3i, Atlas, había cambiado de rumbo, y nadie podía explicar por qué. Y aquí es donde la historia se vuelve inquietante. Apenas unas horas después, la NASA bloqueó el acceso público a las imágenes originales del Webb. Los archivos desaparecieron del servidor de monitoreo Deep Space. Las comunicaciones oficiales se detuvieron. Y hasta el día de hoy, no ha habido conferencias de prensa, no ha habido declaraciones, no ha habido nada, solo silencio. Antes de que sigamos adentrarnos en lo que realmente está ocurriendo, déjame saber en los comentarios qué pensás cuando escuchás que la NASA oculta información. ¿Crees que es protocolo de seguridad o hay algo más? Escribí lo primero que se te viene a la mente. Ahora bien, para entender la magnitud de lo que estamos presenciando, hay que retroceder un poco. 3i, Atlas fue detectado por primera vez en abril de 2024 por el sistema de vigilancia astronómica Atlas, ubicado en Hawái. Al principio parecía un cometa más, quizás un fragmento de hielo y roca desprendido de algún sistema estelar lejano. Su órbita hiperbólica confirmaba que no pertenecía al Sol, que venía de fuera, de las profundidades del espacio interestelar. Los científicos lo catalogaron rápidamente y lo añadieron a la lista de objetos bajo observación continua. Durante los meses siguientes, 3i, Atlas, se comportó exactamente como se esperaba. Su velocidad era constante, su trayectoria predecible. Los modelos matemáticos coincidían con las mediciones. Todo parecía encajar, pero entonces llegó el James Webb. Con su capacidad para ver en el espectro infrarrojo, el telescopio podía captar detalles que los instrumentos terrestres simplemente no alcanzaban a percibir. Y fue precisamente en esa franja del espectro donde aparecieron las primeras señales de que algo no estaba bien. La firma térmica de 3i, Atlas, no era uniforme. Había zonas más calientes que otras, con patrones que no correspondían a la distribución natural del calor en un objeto rocoso. Era como si ciertas áreas del objeto estuvieran liberando energía de forma activa, y eso, en términos astronómicos, es extremadamente inusual. Los datos comenzaron a circular entre observatorios independientes. En foros especializados de astrofísica, las discusiones se intensificaron. Algunos astrónomos plantearon que podría tratarse de desgasificación, un fenómeno común en cometas cuando se acercan al Sol y el hielo sublima, liberando gases y polvo. Pero 3i, Atlas, aún estaba demasiado lejos del Sol para que eso ocurriera con tal intensidad. Otros sugirieron que quizás el objeto tenía una composición interna inestable, capaz de generar calor por reacciones químicas o desintegración radiactiva. Pero esas hipótesis también presentaban problemas. La cantidad de energía detectada era demasiado específica, demasiado localizada. Y luego estaba el detalle más perturbador, el cambio de trayectoria. Cuando un objeto se mueve en el espacio, lo hace siguiendo las leyes de Newton y las ecuaciones de la relatividad general. Su camino está determinado por la gravedad de los cuerpos celestes cercanos y su velocidad inicial. No hay sorpresas, no hay decisiones, es pura física. Pero lo que el Webb registró fue una aceleración lateral, un empuje que alteró la velocidad angular del objeto sin una fuente aparente. Y lo más extraño, esa aceleración se repitió a intervalos regulares. Cada 47 minutos, aproximadamente, 3i, Atlas experimentaba un leve impulso, siempre en la misma dirección, siempre con la misma magnitud, como si alguien estuviera ajustando su curso. El doctor Michael Shaw, un astrofísico con más de 30 años de experiencia en el estudio de cuerpos menores del sistema solar,
Declaró en una entrevista para un medio académico que jamás había visto algo tan preciso en un objeto no tripulado. Sus palabras causaron revuelo, porque si algo es no tripulado, entonces existe la posibilidad de que algo sea tripulado. Y aunque Shaw no llegó a afirmarlo directamente, la implicación quedó flotando en el aire. ¿Y si 3I Atlas no era una roca? ¿Y si era otra cosa? La comunidad científica se dividió rápidamente en dos bandos. Por un lado, los escépticos, que insistían en que debía haber una explicación natural, algo que aún no habíamos considerado, un efecto físico desconocido o malentendido. Por otro lado, los que estaban dispuestos a considerar posibilidades más radicales. Algunos mencionaron a Oumuamua, el primer objeto interestelar confirmado, detectado en 2017. Oumuamua también mostró un comportamiento anómalo. También aceleró sin una causa clara. También generó teorías controvertidas. Y aunque la mayoría de los científicos terminaron atribuyendo su aceleración a la desgasificación asimétrica, nunca hubo consenso total. Hubo quienes, como el astrónomo de Harvard Avi Loeb, sugirieron que Oumuamua podría haber sido una vela solar, una estructura artificial diseñada para viajar entre las estrellas. La propuesta fue recibida con escepticismo y críticas, pero nunca fue completamente refutada. Y ahora, años después, 3I Atlas parecía estar repitiendo la historia, solo que esta vez con más datos, con más precisión y con un telescopio capaz de ver lo que antes era invisible. Contame en los comentarios, ¿crees que Oumuamua y 3I Atlas están relacionados o es solo una coincidencia cósmica? Déjame tu teoría, pero volvamos a lo que ocurrió después del descubrimiento, porque aquí es donde la narrativa toma un giro oscuro. Según fuentes internas de varios observatorios, los datos del James Webb sobre 3I Atlas fueron clasificados apenas horas después de ser registrados. Los archivos originales, que deberían estar disponibles en el servidor público del Space Telescope Science Institute, desaparecieron. En su lugar, quedó solo un mensaje estándar indicando mantenimiento técnico, pero el mantenimiento técnico no suele durar días, y ciertamente no suele aplicarse solo a un objeto específico. Los astrónomos que intentaron acceder a las imágenes de alta resolución se encontraron con puertas cerradas. Solicitudes formales de datos quedaron sin respuesta. Correos electrónicos fueron ignorados. Y lo más extraño, algunos de los investigadores que habían publicado análisis preliminares sobre 3I Atlas recibieron llamadas telefónicas pidiéndoles que retiraran sus publicaciones temporalmente, hasta que se pudiera verificar la calidad de los datos. Oficialmente, se trató de un protocolo de revisión. Extraoficialmente, muchos sintieron que era censura. La NASA, por su parte, no emitió ningún comunicado oficial sobre el tema. Ninguna conferencia de prensa, ninguna actualización en sus redes sociales, nada. El silencio fue absoluto. Y ese silencio, paradójicamente, generó más ruido que cualquier declaración. Porque cuando una agencia espacial, que normalmente celebra cada descubrimiento con entusiasmo, decide no decir nada, la gente empieza a preguntarse por qué. ¿Qué había en esos datos que justificaba tal nivel de secretismo? ¿Era realmente solo un protocolo de verificación científica? ¿O había algo más? Algunos sugieren que la NASA pudo haber detectado algo en las imágenes del web que no estaba preparada para compartir con el público. Tal vez una estructura geométrica en la superficie de 3I Atlas. Tal vez una firma espectral que no correspondía a ningún material conocido. Tal vez una señal, y aquí es donde entramos en territorio especulativo, pero también en territorio fascinante, porque entre los pocos datos que lograron filtrarse antes del bloqueo, apareció una coordenada, ascensión recta 18 horas 23 minutos 47 segundos. Esa coordenada corresponde a un punto específico del espacio, en la constelación de Sagitario, y resulta que, apenas 3 días antes del cambio de trayectoria de 3I Atlas, se registró una ráfaga electromagnética proveniente de esa misma región. Una ráfaga breve, intensa, de origen desconocido. Oficialmente, fue clasificada como ruido de fondo, interferencia de algún satélite o fenómeno natural, pero las ráfagas electromagnéticas de origen natural suelen tener características específicas. Esta no las tenía. Esta parecía demasiado limpia, demasiado enfocada, como una transmisión. Y si 3I Atlas
no viaja solo? ¿Y si ese objeto, ese visitante interestelar, está siguiendo instrucciones? ¿Y si la ráfaga electromagnética fue una señal de navegación, un faro cósmico indicándole hacia dónde dirigirse? Suena a ciencia ficción, lo sé, pero también lo sonaba la idea de que existieran planetas fuera de nuestro sistema solar, y hoy conocemos miles. También sonaba imposible que hubiera agua en Marte, y hoy sabemos que la hay. El universo tiene la costumbre de superar nuestra imaginación, y cuando los datos empiezan a apuntar hacia algo que no encaja en nuestros modelos, tenemos dos opciones: ignorarlo o investigarlo. La primera es más cómoda, la segunda, más honesta. Y en este momento, varios grupos de astrónomos independientes están eligiendo la segunda opción. Están apuntando sus telescopios hacia 3i Atlas. Están capturando sus propias imágenes. Están analizando cada fotón que rebota en su superficie y están compartiendo sus hallazgos en plataformas abiertas, fuera del control de las grandes agencias espaciales. Porque si hay algo que la historia de la ciencia nos ha enseñado, es que la verdad eventualmente sale a la luz. Puede tardar días, meses, años, pero sale. Y hablando de verdad, hay otro detalle que no podemos pasar por alto. La velocidad a la que 3i Atlas está viajando actualmente lo colocaría en una trayectoria de intersección con el plano orbital de Marte en aproximadamente 2 semanas. No es que vaya a chocar contra el planeta, la órbita no está alineada de esa manera, pero sí pasará cerca, muy cerca, lo suficientemente cerca como para que las cámaras de las sondas marcianas puedan fotografiarlo con detalle. Y ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque si 3i Atlas realmente tiene algo inusual, algo que la NASA prefiere mantener en secreto, ese sobrevuelo cercano a Marte será la oportunidad perfecta para que otros ojos lo observen. La Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial China, la Agencia Espacial de los Emiratos Árabes Unidos, todas tienen instrumentos alrededor de Marte y todas querrán mirar. La NASA no podrá controlar todas las cámaras, no podrá silenciar todas las voces. Y si hay algo que ver, el mundo lo verá. Pero hay algo más que vale la pena considerar: la posibilidad de que 3i Atlas sea una estructura hueca. Suena radical, pero hay precedentes teóricos. En los años 60, el astrónomo ruso Iosif Shklovsky propuso que Phobos, una de las lunas de Marte, podría ser hueca, basándose en su densidad anormalmente baja y ciertas irregularidades orbitales. La idea fue eventualmente descartada, pero demostró que el concepto no era imposible. Una estructura hueca, una especie de caparazón, podría explicar tanto la firma térmica irregular de 3i Atlas como su capacidad de realizar maniobras. Si dentro de ese caparazón hubiera algún tipo de mecanismo, ya sea tecnológico o natural, capaz de expulsar masa o energía, el objeto podría cambiar su velocidad y dirección. Sería como una versión cósmica de un motor de reacción. Y si eso suena descabellado, recordemos que la propulsión de cohetes funciona exactamente así, expulsando masa en una dirección para moverse en la opuesta. No hay nada en las leyes de la física que impida que un objeto natural, bajo las condiciones adecuadas, desarrolle algo similar. Aunque claro, las probabilidades de que eso ocurra de forma espontánea son astronómicamente bajas. De ahí la tentación de pensar en diseño intencional. Escribí en los comentarios la palabra Atlas, si querés que siga investigando este caso y trayendo actualizaciones. Quiero saber cuántos realmente están interesados en llegar al fondo de esto.